En esta ocasión vamos a entrevistar a Milagros Villafani. Ella es la representante del movimiento Iniciativa de los Consumidores a nivel nacional. Capítulo Anzoátegui están realizando una tarea por demás titánica en relación a lo que está sucediendo en torno a la realidad que vive el venezolano sobre la compra de los alimentos, la escasez en los productos, pero también en las medicinas. Ustedes se han organizado. ¿Es una red, es una asociación, una ONG que nace bajo qué objetivos? Sí. Bueno, es una asociación civil que nació en el año 1985 y precisamente surgió a partir de un momento crítico que había en ese momento de liberación de precios. En ese momento el problema era la liberación de precios. Y los consumidores lo que estábamos pidiendo era un poco, no los controles, pero sí una cierta regulación con los precios porque había mucha especulación. A partir de ahí, un grupo de amas de casa, profesionales, estudiantes, se organizaron, pero el interés principal para nosotros era la educación del consumidor, ¿no? Y el respeto a los derechos de los consumidores que ya habían sido asumidos por las Naciones Unidas a partir de una propuesta que hizo el presidente Kennedy. Ahí en ese momento teníamos 8 derechos a nivel internacional por Naciones Unidas y luego en Venezuela la legislación venezolana lo asume y en el proceso constituyente, antes de que llegara este régimen, nosotros hicimos un Congreso Constituyente Consumidor, lo organizamos, incluso participaron personas, expertos de otros países en materia de legislación de protección al consumidor y de ahí salió una propuesta de darle rango constitucional a los derechos del consumidor y eso fue aprobado. O sea, hoy los derechos del consumidor tienen rango constitucional. Aparte de eso, también nosotros hicimos una propuesta de reforma de la ley del consumidor que en ese momento existía, que para ese momento era una de las mejores de América Latina. Y hoy día estamos en lo peor. No tenemos absolutamente nada porque... Pero no porque sea o no haya tenido la iniciativa la sociedad organizada a través de ustedes en presentar planes, proyectos legislativos. ¿Ha sido en función de qué? ¿De una mora legislativa, del mismo Estado venezolano que no quiere saber nada del consumidor? No, nosotros presentamos un proyecto en ese momento al Congreso de la República. Bueno, era el congresillo, porque cuando se instaló la Asamblea después existió el congresillo y después la Asamblea. Antes era el Congreso de la República, con las 2 cámaras, y allí se presentó una propuesta nuestra, producto de un Congreso Constituyente de Consumidores, donde participaron esos expertos que mencionamos. ¿Tienen presencia a nivel nacional en cada uno de los estados? Sí, bueno, no en todos, pero sí tenemos en unos estados por lo menos más importantes, o sea, donde los conflictos son quizás peores porque está concentrada la población, ahí tenemos presencia. Pero entonces, bueno, en ese momento había varios proyectos, el nuestro y el del gobierno, y existía la ley antigua de protección al consumidor. Pero este gobierno derogó esa ley y fue cuando salió la ley que le dio vida a INDEPAVI, que hoy en día tampoco funciona. O sea, sencillamente hoy no tenemos protección al consumidor. Ahora con la Asamblea Nacional, en sus 3 meses que lleva, entra al 4.º mes en abril, ¿van ustedes a presentar algunas propuestas para la protección del consumidor tan necesaria en estos tiempos? Claro, nosotros tenemos pensado más o menos dentro de 2 meses para terminar de finiquitar una propuesta que tenemos que recoge mucho de aquella ley en aquel momento, pero actualizada con otras cosas. Una propuesta de ley de protección al consumidor que tiene la parte, por supuesto, punitiva, se puede decir, pues, pero fundamentalmente para nosotros la protección al consumidor está en la educación y en la información y en el resarcimiento a los consumidores en el caso de la violación de sus derechos. Y también, por supuesto, el acceso a la justicia, que hoy en día no tenemos. Pero para nosotros el problema no es que exista el Fundez donde los precios justos, porque uno va a poner una queja porque el precio no es justo. ¿Quién puede decir hoy que es precio justo con una economía como está en este momento? La protección al consumidor va más allá de los controles de precios. La protección consumidora en la educación, en la información, en un medio ambiente sano, en que hayan servicios públicos accesibles de buena calidad. Y lo lamentable hoy es que cuando en otros países de América Latina o en el resto de los países de América Latina los consumidores están luchando por la calidad de los servicios y de los bienes y de los alimentos, nosotros tenemos que estar luchando por el acceso, porque no tenemos acceso. De los países que ustedes han estudiado, ¿cuál está en su equilibrio, vive un buen momento interesante en relación a la protección al consumidor? Bueno, Chile es uno de los países que está más avanzado. Argentina era quizás el más avanzado hace un tiempo y Argentina, bueno, lo bueno que tiene Argentina tiene muchas organizaciones de consumidores y ellos desde hace más de 10 años ellos han avanzado en la legislación. Ahí por lo menos en Argentina existe la figura de la audiencia pública
que, por ejemplo, si el gobierno va a realizar un aumento del servicio de la electricidad, en Argentina eso va a audiencia pública. Entonces en la audiencia pública participan lo que son los consejos comunales, asociaciones de vecinos, participan las empresas privadas, participan las operadoras, porque también allá hay prestadores de servicios privados, participa el gobierno, la municipalidad y las organizaciones que estén ahí, que convivan allí. O sea, todo el mundo participa cuando se va a discutir precios, o se va a discutir calidad, o se va a discutir alguna variación en lo que es la legislación o la prestación de un servicio. ¿Se imaginó Milagros Villafañe que en la década de los 80, cuando se organizó este movimiento, esta iniciativa de los consumidores, iba a pasar por un momento tan amargo para el venezolano como el actual? No, o sea, nunca nos imaginamos, si nosotros precisamente estábamos orgullosos cuando asistíamos a algún evento donde estaban organizando el consumidor de América Latina, de que nuestra ley fuera una de las más avanzadas, y entonces resulta que ahora no tenemos ley. Entonces nosotros nos sentimos mal precisamente porque no tenemos ley, y no solamente porque no tenemos ley, sino que es que no hay donde acudir para nada. O sea, si uno tiene un problema con calidad de un servicio, si uno tiene un problema porque no le atienden un familiar en un hospital, si no consigue un medicamento, si le cortaron la luz y se le echaron a perder los aparatos de su casa, ¿dónde acude uno? O sea, no tiene dónde acudir, o sea, no hay justicia hacia el consumidor. Y además, el gobierno, con toda la intención, derogó la ley de protección al consumidor y le cambió el nombre cuando le dio la vida al INDEPAVIS, eliminando la palabra consumidor, porque para el gobierno, o el régimen, pues, consumidor significa consumismo, y está completamente equivocado. Entonces, por eso eliminaron esa palabra de la ley, pero consumidores somos todos somos consumidores. Y los consumidores debemos estar claros que somos un poder, porque somos todos. Si nos organizamos en cada sitio donde estemos, si actuamos en conjunto, si no es una persona la que va a protestar porque se va la luz, por los cortes de luz, sino que eso es la comunidad la que asiste, si estamos todos realizados, hacemos las cosas en conjunto, ahí que vamos a demostrar que somos un poder. ¿Han entrado ustedes en una nueva fase, tomando en cuenta pues las necesidades que se está viviendo para la adquisición de un producto de primera necesidad o para un medicamento? Hay un voluntariado que los ayuda, intenta buscarle el equilibrio al mercado actual, tomando en cuenta dos aspectos. Uno, el famoso bachaquero, pero es que ese bachaquero ahora lo estamos viendo al mayor, ahora la gente está hablando de bulto y con unas cifras exorbitantes. Exacto. Bueno, nosotros hemos dicho por allí que al gobierno le interesa el bachaquero, porque como no hay producción nacional, como no hay trabajo, no hay empleo productivo, entonces las personas acuden al bachaqueo, muchas personas acuden al bachaqueo para mantenerse, para subsistir. Por supuesto, ellos también especulan, porque si compran un producto a 30 bolívares y te lo venden a 300, 400, es especulación también. Pero ellos subsisten y mantienen a su familia con eso. Y hay un bachaqueo que es de cuello rojo, porque ¿de dónde esas personas que tienen incluso galpones, tienen bultos de harina, bultos de leche maternizada, de champú, de todo aquello? ¿Cómo pueden ellos tener bultos de alimentos o de bienes cuando es el gobierno el principal distribuidor de los alimentos regulados? O sea, ¿quién del gobierno está involucrado en eso? ¿O quiénes están involucrados en ese bachaqueo? Porque es un bachaqueo de alto nivel, que es el de los bultos. No es el bachaqueo de la persona que hace su cola desde la madrugada, sino es ese bachaqueo. Entonces, el gobierno le interesa mantener el otro porque mantiene a la gente ocupada haciendo la cola, y con eso ellos medio subsisten porque no tienen empleo. Y le interesa al otro también porque es un medio de corrupción donde algunas personas se están beneficiando. ¿Qué hacer para organizarse ante esta dificultad donde no se consiguen alimentos, no se consiguen medicinas? Como usted bien lo ha explicado, el servicio público es completamente deficiente y no hay a dónde acudir. ¿Están ustedes, o el venezolano, y ustedes en el sentido de organización no gubernamental, atrapados en un callejón sin salidas? Bueno, prácticamente, pero lo único que nosotros podemos hacer es organizarnos, porque tenemos que organizarnos como consumidores en los diferentes, así como existen los consejos comunales, por ejemplo, las asociaciones ambientalistas de mujeres, de estudiantes, etcétera. Tenemos que organizarnos, así como los trabajadores tienen los sindicatos y como los empresarios tienen sus cámaras. Tenemos que organizarnos, porque en el momento que se pueda, nosotros vamos a tener presencia allí para todo lo que tiene que ver con legislación, todo lo que tiene que ver con eso de, por ejemplo, proponer cosas que convengan a los consumidores.
Pero además de eso, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? Bueno, precisamente diciéndole a la gente, bueno, ni siquiera podemos decir hagan compras en conjunto, porque en un momento lo hicimos, pero comprar en conjunto significa, bueno, hagan unas compras al mayor, vayan al mercado y entonces en lugar de comprar 1 kilo, compren tantos kilos y entonces eso con 1 peso se reparte equitativamente, pero eso ni siquiera lo podemos hacer porque no existe. Entonces ahorita lo que se está utilizando es el famoso trueque que al gobierno también le interesa. Entonces tú tienes esto y yo tengo lo otro. Ahí lo que está funcionando bien son las redes de comunicación de los medicamentos, que en eso incluso han ayudado hasta figuras como Chatén y otras personas que están ayudando en eso, y en eso es que se está trabajando también en las redes, y mira, en tal sitio hay tal medicamento, en tal sitio hay tal cosa, y ayudando a las personas, porque lamentablemente hay muchas personas que han fallecido por falta de medicamento. Quienes deseen participar en esta organización, en este movimiento de iniciativa del consumidor, ¿lo puede hacer? ¿Tiene algún trabajo en particular? ¿Ustedes tienen algunas metas? ¿Comienzan a elaborar un anteproyecto, presentárselo a los diputados? ¿Qué fase viene ahora? Bueno, estamos en eso de la elaboración de la propuesta que le vamos a presentar a los diputados, que más o menos serán 2 meses. Esperamos que todos los diputados del Estado en Anzoátegui apoyen, y el resto, por supuesto, de los diputados. Y ahorita lo que estamos llamando a la gente que se organice en los estados, se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. Nosotros tenemos una página en Facebook que se llama Movimiento Iniciativa de los Consumidores, tenemos el Twitter que es @iniciativacons, o sea, iniciativa CONS, se pueden comunicar con nosotros a través del 0414-822-0302. Lo importante ahorita es que donde quieran organizarse nosotros acudimos. Primero, diciendo a la gente que nosotros tenemos derechos. Esos derechos están en la Constitución y nos tenemos que defender. Y que la gente, lo que pasa es que la gente no sabe que tiene derecho. Eso es lo que pasa, tenemos que empezar por allí. Algunas personas pensarán, bueno, para eso está el SUNDEP, dan un número telefónico y que con esa denuncia queda todo solventado. No queda todo solventado porque uno hace la denuncia, pero eso no prospera. Y en el caso de los servicios públicos, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo legalmente tiene competencia en materia de servicios públicos, pero la Defensoría del Pueblo no se ocupa de eso tampoco. Entonces uno podría ir a la Defensoría del Pueblo con el tema de la luz, por ejemplo, pero no, la Defensoría no se ocupa de eso. Y además, es que nosotros tenemos incluso leyes, hay leyes en Venezuela, la ley del servicio eléctrico, la ley de la telefonía, que las leyes en sí no son malas, porque incluso establecen unos reglamentos donde le dan también participación a los consumidores, pero ellas también establecen que ellos tienen que a través de las empresas tienen que formar y educar a los consumidores en materia de esos servicios. Por ejemplo, cómo saber leer una factura de luz. ¿Quién puede descifrar una factura de luz? Nadie. Y entonces ahorita además nos están cobrando la luz por adelantado. O sea, es como si fuera una tarifa plana. Nosotros nos cobran una luz hasta dentro de 15 días cuando no se sabe cuánto vamos a consumir de luz hasta dentro de 15 días. Entonces, las mismas leyes tienen unos reglamentos que establecen la protección del consumidor, la educación del consumidor, la organización del consumidor, pero en la práctica esas leyes vienen hace mucho tiempo, pues y ese componente está ahí como está en la Constitución, el componente de los derechos de los consumidores, pero el gobierno no le para eso. Y la gente no sabe que eso existe. Entonces la idea es que la gente sepa que tenemos derecho. Nosotros podemos introducir un recurso de amparo, que eso es otra de las ideas que tenemos, ante el Tribunal Supremo. Lo que pasa es que como están los poderes ahorita, prácticamente no se puede hacer nada, pero sí podemos hacerlo, porque eso marca un precedente, porque el derecho al acceso al consumo es un derecho constitucional y se está violando. Finalmente, con toda esta violación de los derechos que usted refiere, que uno vive a diario como consumidor, hay condicionamientos muchas veces de establecimientos para la compra de algún producto, y si es de primera necesidad, mucho más. Hemos visto, bueno, y cantidad de historias. ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, no permitirlo, porque eso precisamente eso estaba en la ley de protección al consumidor, que nadie le puede inducir al consumidor a comprar una cosa que no necesite. O sea, inducir al consumo está violado, o sea, no se puede hacer. Eso de hacer un combo y ponerte esto para que tú te lleves esto no debe ser, o sea, no lo debemos permitir. No lo debemos permitir. Entonces, mientras sigamos permitiendo eso, entonces ellos lo van a seguir haciendo. La otra cosa es que con la situación que tenemos de desabastecimiento, muchas personas el presupuesto familiar que tienen destinado para unos productos, al final lo destinan en otra cosa, porque si van a un sitio y dicen, bueno, no conseguí la harina que buscaba, no conseguí la leche que buscaba, pero aquí conseguí este champú, aunque yo tengo un champú, pero bueno, aquí está, me llevo. Entonces, al final estás gastando en una cosa que no necesitas en ese momento. Sí, o piensas, bueno, se lo puedo vender, se lo puedo regalar a un familiar o lo que sea. Pero entonces estamos gastando en cosas que no debemos gastar en ese momento. Entonces hay que pensar, hay que salir con una lista de la casa. Yo necesito esto, si voy a hacer mi cola es por esto, porque necesito esto, esto y lo otro. Porque entonces así nos rinde lo poco que tenemos ahorita. Pero además, lo más grave es
que los precios que nosotros con los cuales estamos comprando los productos, que es el precio del bachaquero, que además ese precio está en los mercados municipales se supone que tienen vigilancia el gobierno, los huevos en los mercados municipales está el cartón de huevos a 2.000 bolívares y están regulados 400 y los venden así pues, delante de todo el mundo. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace el gobierno por eso? Nada. Entonces nosotros estamos pagando unos precios a los precios internacionales, al precio del dólar internacional y al dólar libre, ¿no? Al dólar de 1.000 bolívares que está ahorita. Una economía dolarizada, pero un país sin dólares. Pero un país que no ganamos, nosotros no ganamos en dólares, tenemos un salario básico que no alcanza para nada. Pero los precios, por ejemplo, un champú ahorita, hoy en día, te cuesta en Venezuela, a nivel de bachaqueo, lo que te puede costar en España o en Italia. Es el mismo o en Estados Unidos, el mismo precio. Bueno, muchísimas gracias, Milagros Villafane, por esta iniciativa que ustedes han tenido, no solamente de ahora, tal vez alguien pensará que ustedes se organizaron por esta coyuntura, y usted bien lo ha explicado a través de este espacio informativo, desde que del año del 85 han estado trabajando en función de darle derechos a los consumidores y que esos derechos sean respetados. Milagros Villafane con nosotros, que es la representante en el estado Anzoátegui de esta importante organización, de esta ONG, Movimiento de Iniciativa al Derecho del Consumidor en Venezuela.